Muy bien. Hemos estado pensando en cuanto a la doctrina de la salvación. Y basados en estos puntos, hemos tocado muchas cosas que realmente son importantes. Y el asunto de ahora, el asunto que nos ocupará durante esta hora, sigue siendo el mismo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es nuestra base, ese es nuestro versículo base para toda esta enseñanza. Recordar que Cristo es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. Solamente Cristo. Y en Él se basa absolutamente todo. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el autor y consumador de la fe, dice el escritor a los hebreos. Así que solamente Cristo. Hemos visto en lo que llevamos de estas lecciones la primera lección, que es la salvación, donde respondimos esas preguntas. Avanzamos ahora contestando por qué debemos conocer bien nuestra salvación. Y mencionamos algunas razones. Avanzando dijimos ahora cómo es que ocurre, cuál es ese proceso que se lleva en el cual una persona pasa de ser incrédula a ser creyente. ¿Cuál es ese proceso? Lo vimos en Romanos. Avanzamos con la clase antepasada y pasada, que fueron dos clases divididas. Una fue quiénes son salvos y la otra fue cómo saber si yo soy salvo realmente, donde contestamos esa pregunta y nos evaluamos porque es algo interesante. Y ahora nos preguntamos dónde debe ser evidenciada la salvación. Es por eso que ahora en esta ocasión estaremos considerando dónde debe ser evidenciada la salvación, basándonos ahora en el subtema cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo debe ser de imposible ocultar la salvación? ¿Cuándo debe ser de imposible ocultar la salvación? ¿Y dónde debe ser imposible ocultar la salvación? ¿Cómo, cuándo y dónde? Basándonos en eso, quiero que tengamos como versículo base de esta enseñanza en esta ocasión Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16, versículo muy conocido donde Jesucristo mismo nos da esta responsabilidad. Dice el versículo: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos bendiga con su palabra leída. Estos versículos me llaman mucho la atención. Cristo mismo hablando acerca de las bienaventuranzas, hablando de la sal de la tierra, hablando de la ley, hablando de un montón de cosas. Estos pasajes aquí de capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es conocido como el Sermón del Monte, donde Cristo habla, pero lo que quiero que nos centremos es allí, donde Cristo dice y declara una realidad. Cristo declara una verdad. Vosotros sois la luz del mundo. No deja ningún lugar a dudas. Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. Una afirmación absoluta, una afirmación real. Es como decir, en este momento es de noche. Jesucristo nos dice, ustedes pueden llegar a ser la luz, ustedes pueden vivir como la luz, ustedes pueden parecerse a la luz. No, Él declara y dice, son la luz del mundo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, teniendo claro nuestro versículo base para esta lección, también nos enfocaremos en otros, donde claramente estaremos viendo cuán importante debe ser todo esto. Una vez esta introducción, contestaremos la pregunta cómo, cuándo y dónde debe ser evidenciada la salvación. Cómo debe ser evidenciada, cuándo debe ser evidenciada y dónde debe ser evidenciada. Cómo, cuándo y dónde. Bueno, quiero que vayamos ahora al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1.
la cita está mal, es Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí está escribiendo Lucas, el médico amado, el cual es el mismo autor del libro del Evangelio de Lucas. Y lo que habla aquí es que está siguiendo la cronología. El libro de Lucas termina precisamente con la ascensión de Cristo a los cielos y el libro de los Hechos comienza con la ascensión de Cristo a los cielos, mostrándonos una sola obra completa. Pero ahora para este segundo tomo, esta segunda continuación del libro de Lucas en Hechos, Lucas dice esto. En el primer tratado, hablando del Evangelio de Lucas, o Teófilo, a quien él se dirige, hablé y muestra que resume el libro de Lucas. En el versículo 1, Lucas resume el Evangelio de que él escribió. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, bíblicamente, para hacer que nuestra luz brille, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Si se dieron cuenta, la palabra hacer es la única que está entre comillas. Entonces, como primer punto, ¿cómo evidenciar la luz? En otras palabras, ¿cómo evidenciar a los demás que soy creyente? ¿Cómo evidenciar a los demás que soy cristiano? ¿Cómo evidenciar a los demás que soy salvo y que le pertenezco a Dios? Bueno, haciéndolo de la igual manera en la cual Cristo mismo lo hizo. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay un orden lógico que debemos seguir. Entonces, Cristo comenzó su ministerio haciendo. Un comienzo de años de estar haciendo. Cristo no comenzó su ministerio tras nació. Él nació, dice Lucas también, que él conforme crecía en edad, también iba creciendo en conocimiento, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo, de manera que Jesucristo fue un niño, fue un adolescente, fue aquella persona que fue aprendiendo como todo ser humano, sin dejar por ningún lado que a la vez él seguía siendo Dios. En otras palabras, Jesucristo tuvo en total como unos 30 años para, para plasmar, para hacer, para vivir una vida conforme a lo que él iba a predicar. Él primero comenzó haciendo y después se dispuso a enseñar. Hay un orden, hay una secuencia, hay un orden que debemos estar siguiendo. Cristo comenzó su ministerio haciendo, un comienzo de años de estar haciendo, un comienzo de un estilo de vida, no de una fachada. Jesucristo, es más, Jesucristo condenó en muchas ocasiones esto. En una ocasión Jesucristo habló hacia la multitud acerca de los fariseos, diciendo, los fariseos, háganle caso, obedezcan a lo que los fariseos dicen, háganle caso a lo que los fariseos están enseñando, pero no les hagan caso en lo que ellos están haciendo, porque ellos únicamente hacen cosas para que los miren, pero no hacen aquello para ser ejemplo. Ellos se ponían en las esquinas y oraban en alta voz para que la gente los mirara. Ellos daban el diezmo y lo gritaban a son de trompeta para que todos vieran que ellos dieron diezmo. En otras palabras, los fariseos vivían de fachada. Vivían, hacían cosas, claro que sí, pero las hacían con un propósito diferente, que los demás lo vieran. Mientras Cristo, dice el verso, se apartaba e iba a lugares donde se encontraba en comunión con el Padre, donde nadie lo viera. De manera, hermanos, que lo importante no es si alguien me ve o no me ve lo que estoy haciendo. Lo importante es hacerlo en relación con Dios. Y así lo hizo Cristo. Él comenzó su ministerio desde antes que lo comenzara públicamente. Él ya hacía muchas cosas y después las enseñó. Un comienzo de un estilo de vida, no de una fachada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero si ese Evangelio no ha transformado nuestras vidas,
únicamente estropearemos aquel mensaje que estamos anunciando. No tiene congruencia lo que estamos diciendo con nuestra vida. Para que tenga impacto, para que tenga efecto, para que tenga el poder de Dios, tenemos que predicar con palabras, pero principalmente con el ejemplo. Ejemplo y palabras. No pueden divorciarse estas dos cosas. No pueden separarse, tienen que estar unidas. No podemos solamente predicarles sin hacer nada. Y a la vez tampoco podemos solamente estar haciendo cosas, pero no predicarles. Tienen que ir las dos. Cristo hizo y enseñó. No dice que solamente hizo cosas o que solamente enseñó. Él hizo y enseñó. Esa es la secuencia. Una vez aclarado este asunto, esa es la forma en la cual debemos evidenciar que somos salvos. Haciendo primero y después enseñando. Es lo que debemos hacer para que podamos evidenciar la salvación que hay en nosotros. ¿Cómo lo debemos hacer? Haciendo y enseñando. En ese orden, no al revés. Nuevamente el versículo. En el principio, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora la otra palabra que está enmarcada es la palabra enseñar. Cristo continuó su ministerio enseñando. Él no es aquel, porque muchas personas dicen, no, yo hago las cosas en privado y no estoy buscando admiración, no estoy buscando nada, pero no están anunciando ningún mensaje. ¿De qué sirve vivir una vida piadosa? ¿De qué sirve vivir una vida alejada del pecado, alejado de los vicios, alejado de todo eso, si al final no estamos pronunciando ningún mensaje? Es únicamente algo que no va a salvar a nadie. Cristo continuó su ministerio enseñando, un ministerio lleno de palabras respaldadas por una vida llena de acciones. Nuevamente, estamos diciendo que para predicar el Evangelio debemos tener una vida que lo respalde, una vida transformada por el Evangelio. Si el Evangelio lo llama pecado, no debemos hacerlo. Si el Evangelio nos dice que debemos amar incluso a aquellos que son difíciles de soportar, a nuestros enemigos, a los que nos caen mal. Debemos amarlos. Cristo lo enseñó. Y vemos claramente que en la cruz dice Romanos que nosotros somos enemigos. Él nos amó. Cristo es el perfecto ejemplo de lo que es hacer y enseñar. En ese orden no podemos, hermanos, no podemos predicar al mundo de Cristo si no lo reflejamos. No porque sea pecado, sino porque el hablar de Cristo sin reflejarlo hace que el mundo se confunda, hace que el mundo no quiera creer, hace que el mundo encuentre razones para decir, nada, que el cristianismo es una mentira, el cristianismo es algo falso, es algo que no sirve, porque miren, ellos predican de esto, pero viven de otra manera. Dicen que eso es malo, pero igual lo siguen haciendo. Eso confunde al incrédulo, confunde al amigo. De manera que debemos hacer y enseñar. No enseñar y ver si hacemos, o hacer, pero no enseñar. Aquí la palabra enseñar no es dar doctrina, no es dar enseñanza desde un púlpito a una congregación, sino como lo hacía Cristo. Dice enseñar y engloba que él predicaba el Evangelio. Cuando estaba con la mujer samaritana, cuando estaba con Nicodemo, cuando estaba con los endemoniados, cuando estaba con los ciegos, él estaba enseñando el reino de Dios, estaba predicando el Evangelio, pero también estaba haciendo. Tienen que ir unidas, hacer, enseñar. No pueden ir divorciadas. No podemos, no podemos predicar al mundo de Cristo si no lo reflejamos. Debemos ser como Cristo en amor, en conducta, en palabra, en coherencia, en congruencia, pero sobre todo en verdad. Debemos ser como Cristo en absolutamente todo, absolutamente todo.
Así que, ¿cómo podemos evidenciar la salvación? Haciendo y enseñando. No pueden ir divorciadas por ningún motivo. Por ningún motivo. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo debemos estar evidenciando que somos salvos? Ahora quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 2 y el versículo 12. El versículo está ahí, pero siempre me gusta más leerlo directamente desde la Biblia porque puede que yo me haya equivocado, puede que haya puesto algo mal, pero igualmente me gusta más leerlo desde la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Versículo 11 para que se entienda de lo que está hablando Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de entre vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos estar evidenciando la salvación que tenemos? Dice el versículo manteniendo. Ese es un verbo que está en presente continuo. No es un presente fijo, como dice otras cosas, sino es un presente continuo. Otras palabras, no es algo que debe hacerse en el futuro o no es algo que se hizo en el pasado o es algo que se va a hacer únicamente ahorita, sino que si se está haciendo ahorita debe mantenerse, debe estarse haciendo cada día. Entonces, bíblicamente, para hacer que nuestra luz brille, debemos mantener en todo tiempo una buena manera de vivir. Pedro dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles. Bueno, los gentiles son la representación del mundo. Literalmente, cualquier persona que no sea judía de raza es un gentil. En otras palabras, nosotros somos gentiles cuando estábamos sin Cristo. Porque ahora en Cristo no somos ni judíos ni gentiles, sino miembros del cuerpo de Cristo, una nueva creación, la iglesia. De manera que no somos judíos, no somos gentiles, somos la iglesia de Cristo. En otras palabras, cuando el versículo está diciendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice mantengan siempre buena su manera de vivir entre todo el mundo, entre los religiosos, entre los borrachos, entre los fornicarios, entre las prostitutas, entre aquellos que hablan mal, entre los que sea. Mantengan siempre su buena manera de vivir entre cualquier persona. Debemos ser cristianos en todo momento. Hermanos, no existe un tiempo. No existe un tiempo desde que recibimos a Cristo por la fe, desde que somos salvos, que ya no lo seamos. No es como la ropa, que ahorita estoy usando una camisa, pero después me la quito para ponerme otra, o que cuando me voy a bañar me la voy a quitar y ya no la voy a tener puesta. No, el pensamiento aquí de la cristiandad es que somos cristianos en todo momento. No podemos quitarnos lo cristiano en algún momento. Somos cristianos cuando estamos comiendo. Somos cristianos cuando vamos caminando de camino al trabajo, de camino al estudio, de camino a la iglesia, de camino a una visita, de camino a una fiesta, de camino donde sea.
Una fiesta sana, obviamente, como un cumpleaños, una invitación, una boda, o que hay un evento en la congregación. De manera que somos cristianos en todo momento. Somos cristianos cuando estamos viendo videos en las redes sociales. Cuando estamos viendo reels, seguimos siendo cristianos. Cuando estamos viendo TikToks, seguimos siendo cristianos. Cuando estamos viendo alguna publicación de Facebook, cualquier cosa que publiquemos, cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que hagamos, incluso en este momento, seguimos siendo cristianos. Entonces, por tal razón, no debe haber ni un solo momento que no nos comportemos como hijos de Dios. ¿Somos cristianos? Comportémonos como cristianos. ¿Y cómo se comportan los cristianos bíblicamente? No esconden la luz. La ponen en alto para que el mundo la mire, y esa luz es Cristo. Nosotros tenemos luz, pero no somos el origen de la luz, somos portadores de la luz. Cristo es la fuente, el origen de esa luz. De manera que debemos mantener nuestra conducta, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, las palabras que digamos, que sean llenas de Cristo en todo momento. Es cierto que hay tiempo para todo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, pero el cristianismo no se mide por tiempos. Debemos ser cristianos a toda hora, en la noche, antes de dormirnos, o cuando nos desvelamos por cualquier otra razón, o cualquier otro motivo. Seguimos siendo cristianos. No podemos quitarnos lo cristiano hoy al dormir y mañana cuando amanezcamos, si el Señor lo permite, tomar la cristiandad una vez más. No, dormimos siendo cristianos, nos despertamos siendo cristianos. No hay un momento en el cual no lo seamos. Entonces, ¿cuándo? En todo momento, en cada respirar, cada segundo, cada milésima, somos cristianos. Y debemos evidenciar esa cristiandad, esa salvación, esa nueva creación que somos en todo momento. En todo momento. Dice también el versículo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, la parte B, ¿para qué? Ahora nos habla del propósito, o sea, ¿por qué? Primero nos dice, deben vivir siendo cristianos todo el tiempo, manifestando, mostrando que son cristianos, evidenciando que son cristianos en todo tiempo entre los gentiles. Ajá, ok, entendido. Pero ¿para qué? ¿Por cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de vivir de esa manera? La Biblia contesta, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la razón de este continuo andar es que otros sean salvos. Nosotros, hermanos, no podemos, nosotros podemos, entiendan esto, nosotros podemos ser la única Biblia que alguien lea en su vida. Entonces, más vale que seamos fieles a la original. ¿Se entiende esto? La gente comúnmente no lee la Biblia. Sí, dicen conocen la Biblia, hablan de la Biblia y todo eso, pero no la leen. Únicamente sacan versículos a su conveniencia. Hablan y predican de lo que les parece mejor, pero no la están leyendo como debería. Y por lo tanto, nosotros podemos ser la única Biblia que alguien lea. Más nos vale que seamos lo más fiel posible a la original. Que podamos ser fieles a lo que aquí está escrito. Si aquí la Biblia nos habla
de que debemos ser amables, seamos amables. Si la Biblia nos habla, nos manda de que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, hagámoslo. Si la Biblia nos manda constantemente de que mantengamos una relación constante con Cristo, debemos mantenerla. Debemos ser fieles a este libro, porque posiblemente sea la única Biblia que alguien más lea. Y el fin de todo esto, hermanos, es para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Aquellos que pueden glorificar a Dios solamente son los hijos de Dios. El mundo no puede glorificarle porque no tiene al Espíritu Santo. Así que en otras palabras, Pedro dice, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, se conviertan a Cristo, sean salvados, y ahora con el Espíritu Santo que habita en ellos, o que puede habitar en ellos, ahora sí puedan glorificar a Dios. Alguien muerto en sus delitos y pecados no puede glorificar a Dios. ¿Cómo entonces los gentiles glorificarán a Dios? Cuando se arrepientan. ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Dice, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, cuando reciban a Cristo, cuando vean nuestras buenas obras. Las obras mías no me salvan a mí, pero pueden ser un medio para que otro se salve. Un medio visible, un medio visual, no un medio como el sacrificio perfecto de Cristo, jamás podremos igualar eso, sino una razón por la cual las personas dicen, bueno, yo quiero de lo que tiene esta persona. Está alegre, está tranquila, está descansada, visita ese lugar y su vida es diferente al resto. Yo quiero eso. De manera que las personas tengan el deseo que seamos la sal. La sal produce sed y Cristo calma la sed. No solo, no solo debemos hacer buenas obras como Cristo, sino que también debemos predicarles a Cristo. No sirve, no funciona si únicamente somos creyentes de buenas obras. También debemos predicarles. Cristo les predicó e hizo buenas obras. Debemos hacer buenas obras y predicar a Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Hermanos, si Jesucristo predicó de Jesús, ¿qué hacemos hablando, pero no de Él? Recuerdo la ocasión en la cual Jesucristo estaba hablando con algunos discípulos que iban camino a Emaús. Jesucristo estaba recién resucitado y nos dice el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, que allí ellos tenían los ojos, eh, estaban cegados, no les había resplandecido la luz, de manera que no se daban cuenta que quien estaba con ellos platicando y hablando de ese trayecto hasta Emaús era Cristo mismo. Y lo que Cristo dice Lucas, y así comenzó Jesucristo a hablarle desde Moisés y los profetas y todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Cristo les predicó de Cristo con el Antiguo Testamento. Leyó el Pentateuco, leyó las leyes, leyó los profetas, leyó el Antiguo Testamento, se lo dijo. ¿Y cuál era el mensaje, el contenido? Cristo. Si Jesucristo predicó de Cristo, ¿qué hacemos nosotros predicando otra cosa? Debemos predicar a Cristo. ¿Cuándo? En todo momento. Con quien nos encontremos, con quien sea, Cristo murió por él. Aquel que nos cae mal, Cristo murió por él. Aquel que nos trata mal, Cristo murió por él. Aquel que no lo aguantamos más, Cristo murió por él. Y debemos hablarle de Cristo urgentemente, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuánto tiempo nos hace falta. Por ese motivo,
quiero que volvamos a Mateo. Mateo capítulo 15. Versículo. Mateo capítulo 5, perdón. Versículo 16. La parte final del versículo que tenemos como base dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo? Con el ejemplo de Cristo. Hacer y enseñar. ¿Cuándo? Manteniéndonos siempre, en todo momento, en todo lugar. ¿Dónde? En todo lugar. Donde sea que se encuentre otro ser humano, debemos ser luz para ese ser humano. Dice el verso: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven cómo nuevamente las buenas obras se siguen repitiendo? En los 3 versículos que vimos nos habla de hacer cosas. En Hechos vimos que Jesucristo hizo cosas primero. En Pedro vimos que las buenas obras pueden ser un medio por el cual alguien puede venir a Cristo. Y ahora también dice que la razón por la cual debemos evidenciar nuestra luz es que los hombres puedan ver vuestras buenas obras. Las palabras hablan más, pero cuando van respaldadas de una buena conducta. ¿De qué sirve una hermenéutica bastante limpia? Una elaboración preparada de palabras que hasta es difícil pronunciarlas, pero no hay una vida que respalde eso. Si somos conocidos, debemos ser conocidos, dice la Escritura, conocidos, pero por lo que somos en Cristo, no por lo que queremos ser, no que nuestro nombre sea conocido, no que la causa de Cristo avance. Bíblicamente, para hacer que nuestra luz brille, para comunicar el mensaje del Evangelio a los demás, para que todo eso ocurra, debemos saber que somos cartas leídas en todo lugar. No solamente debemos ser cristianos en todo tiempo, sino que también debemos ser cristianos en todo lugar. No existe, hermanos, no existe. No existe ni un solo lugar donde no seamos cristianos. Somos cristianos en el trabajo. Somos cristianos en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la pulpería, en la iglesia, en nuestra casa, con los vecinos, en un viaje, en un paseo, tomándonos un café. Donde sea que estemos, con quien sea que estemos, seguimos siendo cristianos y debemos comportarnos como tal, como Cristo. Algo interesante es que en el libro de los Hechos se nos dice que a los discípulos de Jesús, a los seguidores, a los apóstoles, se les dijo por primera vez cristianos. Pero lo curioso es que se les dijo cristianos como una burla. El nombre cristiano originalmente era una burla. Como decir, ahí vienen estos cristianos. Aquellos que se creen que Cristo es Dios. O sea, aquellos que defendían la causa de Cristo les decían cristianos a son de burla. Y ellos tomaron ese título como, como la verdad, diciendo, somos cristianos porque defendemos a Cristo, porque creemos en Cristo, porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos ha hecho y somos cristianos. Cristiano se deriva del nombre de Cristo. Entonces, no podemos decir que somos cristianos y comportarnos como aquellos que crucificaron a Cristo. Indiferentes. Yo me lavo las manos, dijo Pilato. Debemos comportarnos como Cristo. ¿Cómo se comporta un cristiano? Como Cristo se comportó. Cristo pasaba mucho tiempo en oración.
Cristo pasaba mucho tiempo con las personas, pero nunca se mezcló con ellos. Se juntaba con ellos, dice Marcos, que con pecadores come y a ellos los recibe. Cristo se mantuvo cerca de los incrédulos, pero, no, pero nunca se mezcló con su conducta. Él siempre fue Cristo. Y además debemos evidenciar que somos cristianos porque no existe ni un solo lugar donde Dios no esté. Eso debe aterrarnos más. Dios está en todo lugar. Mientras esperamos en el tráfico, mientras nos levantamos, mientras estamos comiendo, mientras estamos leyendo, mientras estamos teniendo esta clase, mientras les estoy hablando y ustedes están escuchando, Dios está presente. Él está presente. Ahora preguntémonos, ¿le agrada a Dios nuestra conducta? Cuando creemos que estamos solos, cuando pensamos que no hay nadie a nuestro lado y decimos, voy a ser como yo soy. ¿Glorifica esto a nuestro Padre? Porque ese es el fin de que nuestras buenas obras sean puestas para que los hombres la vean. El fin de hacer buenas obras para que los demás la vean es glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. No glorificarnos a nosotros, no es para que nos digan, hey, ese es un buen cristiano, él es un buen hermano, miren cómo sirve, miren cómo habla. No, el fin de eso es que Dios sea glorificado. Entonces, ¿nuestras buenas obras glorifican a Dios? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Traen honra y gloria al nombre de Dios? Así que hemos contestado las preguntas. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo debemos evidenciar la salvación? Con el ejemplo de Cristo, haciendo y enseñando. No al revés, no solamente una, las dos. ¿Cuándo debemos evidenciar la salvación que tenemos? Manteniendo siempre una buena conducta, una buena vuestra manera de vivir, para que los que critican y murmuran glorifiquen a Dios. ¿Dónde? Delante de los hombres, delante de Dios. Bíblicamente, hermanos, somos carta leída, somos como un libro abierto. La fe no es privada, la fe debe evidenciarse y Cristo debe ser exaltado. No existe un lugar donde no seamos cristianos y no existe un solo lugar donde Dios no esté. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evidenciar la salvación que se nos ha encomendado. Así que esto es todo por hoy. Al parecer es la clase más corta, pero siento que es de las más importantes, porque de nada sirve saber, entender mucho conocimiento, pero no aplicar nada. De nada sirve que sepamos, que entendamos, que comprendamos todo, pero que no lo apliquemos. No sirve de nada. Así que les dejo con eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacerla. Sí, no solamente entonces